Imagina por un momento que existe una figura crucial en la historia bíblica, un hijo que fue bendecido por Dios pero cuyo nombre casi ha sido borrado de las conversaciones. Este hijo, Ismael, no es solo una sombra en el relato de Abraham, sino un pilar fundamental que podría haber alterado el curso de la historia tal como la conocemos. ¿Quién era realmente Ismael? ¿Por qué fue desterrado junto a su madre Agar? Y lo más importante, ¿qué nos enseña su historia hoy? Lo que estás a punto de descubrir no solo revelará los secretos de su vida, sino que también te hará cuestionar lo que creías saber sobre el linaje de Abraham. El linaje de Ismael, bendición prometida por Dios. Ismael, el primer hijo de Abraham, no nació de Sara, la esposa legítima, sino de Agar, la esclava egipcia. Aunque podría parecer que su nacimiento fue un error en el plan divino, Dios tenía otras intenciones. Ismael no solo fue reconocido por Abraham, sino que también fue bendecido directamente por Dios. En Génesis 17:20, Dios promete a Abraham que de Ismael surgiría una gran nación. A Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicaré mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Esta promesa no fue un simple consuelo para Abraham, sino una señal de que Dios tenía un propósito especial para Ismael. El linaje de Ismael es notable porque, aunque no fue el hijo del pacto, Dios no lo desechó. En cambio, fue bendecido y destinado a ser el padre de una nación poderosa. Según el relato bíblico, Ismael tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en príncipes y jefes de sus propias tribus. Esta multiplicación rápida y significativa muestra cómo Dios mantuvo su promesa a pesar de las circunstancias que rodearon el nacimiento de Ismael. Es en este punto donde la historia de Ismael comienza a tomar una forma diferente de la de su medio hermano, Isaac. A pesar de las bendiciones otorgadas a Ismael, siempre estuvo en una posición de desventaja en comparación con Isaac, el hijo de la promesa. La distinción entre ambos hermanos no era solo en términos de linaje, sino también en el papel que jugarían en la historia de la humanidad. Mientras que Isaac fue destinado a continuar el pacto de Dios con Abraham, Ismael fue apartado, pero no olvidado. Esta distinción marcó el inicio de una división que se vería reflejada en generaciones futuras. Ismael, aunque no fue el hijo del pacto, desempeñó un papel esencial en la historia bíblica. Su vida y su linaje demostraron que las bendiciones de Dios no están limitadas por las expectativas humanas. A través de Ismael, vemos que Dios puede utilizar cualquier circunstancia, incluso las más inesperadas, para cumplir su propósito divino. Esta lección resuena a lo largo de la historia, recordándonos que no importa cuán olvidados podamos sentirnos, Dios nunca olvida sus promesas. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. La circuncisión, el pacto de Dios con Abraham e Ismael. La circuncisión es uno de los pactos más significativos que Dios estableció con Abraham y sorprendentemente, Ismael fue incluido en este pacto. A los 13 años, Ismael fue circuncidado junto a su padre Abraham, según Génesis 17, 25-26, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Este acto no solo simbolizó la obediencia de Abraham a Dios, sino también la inclusión de Ismael en las bendiciones del pacto. La participación de Ismael en el pacto de la circuncisión es un testimonio de que, aunque no era el hijo del pacto original, estaba vinculado de manera inseparable al plan de Dios. Este rito no solo marcó físicamente a Ismael, sino que también lo conectó espiritualmente con la promesa divina. La circuncisión representó un sello de la alianza entre Dios y los descendientes de Abraham, incluyendo a Ismael, lo que demuestra que Dios tenía un plan para él, a pesar de que su destino sería diferente al de Isaac. A través de la circuncisión, Ismael se convierte en una figura importante en la continuidad del pacto de Dios con Abraham. Aunque la Biblia señala que Isaac sería el heredero de la promesa, la inclusión de Ismael en este rito sagrado subraya que él también era parte del propósito divino.
La importancia de este acto se extiende más allá de un simple ritual, es un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas y de que cada acto de obediencia tiene un significado profundo en el plan de Dios. Es interesante observar cómo la circuncisión de Ismael a los 13 años difiere de la de Isaac, quien fue circuncidado al 8º día de vida. Esta diferencia de edad en el momento del rito también refleja la diferencia en sus destinos. Ismael, a los 13 años, ya tenía conciencia de su participación en el pacto, lo que subraya su papel activo en la historia de Abraham. Esta participación consciente en el pacto podría interpretarse como una señal de que, aunque su camino fue diferente, Ismael estaba destinado a ser una figura clave en la narrativa bíblica. Ismael y la tensión entre Sara y Agar. La relación entre Sara y Agar fue desde el principio tensa y conflictiva, lo que inevitablemente afectó a Ismael. Cuando Sara, en un intento de cumplir la promesa de Dios a su manera, ofreció a Agar como concubina a Abraham, no anticipó el impacto emocional que esto tendría. Agar, al concebir a Ismael, comenzó a ver su posición como superior a la de Sara, lo que provocó la primera fricción entre ellas. En Génesis 16, 4-5, se describe cómo Agar miraba con desprecio a su señora, y Sara, llena de ira, culpó a Abraham por la situación, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi agravio sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Este desprecio fue solo el comienzo de una serie de eventos que culminarían en la expulsión de Agar e Ismael. La tensión entre Sara y Agar se intensificó, afectando no solo a ellas, sino también a Ismael, quien nació en un hogar lleno de rivalidad. La situación se agravó cuando Sara finalmente concibió a Isaac, y la presencia de Ismael se convirtió en una amenaza para su hijo. Esta dinámica familiar disfuncional se convirtió en el escenario de la vida de Ismael, quien desde su nacimiento fue testigo de una lucha de poder entre su madre y Sara. El conflicto entre Sara y Agar no solo se centraba en celos personales, sino también en la percepción de la legitimidad de sus hijos. Sara, aunque finalmente dio a luz a Isaac, veía a Ismael como un competidor por la herencia y la bendición de Abraham. Esta percepción de amenaza llevó a Sara a exigir que Abraham expulsara a Agar e Ismael, un acto que marcó profundamente la vida del joven. En Génesis 21:10, Sara ordena a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este mandato fue un punto de inflexión en la vida de Ismael, que lo empujó hacia un destino incierto en el desierto. A pesar de la crueldad de la expulsión, la historia de Ismael no terminó allí. Dios intervino, asegurando que tanto él como Agar sobrevivieran en el desierto y reiterando la promesa de que Ismael se convertiría en una gran nación. Este conflicto entre Sara y Agar no solo revela las tensiones humanas, sino también cómo Dios trabaja a través de situaciones difíciles para cumplir su voluntad. La vida de Ismael, marcada por este conflicto, es un recordatorio de que las promesas de Dios se cumplen incluso en medio de la adversidad. El rechazo de Ismael, la expulsión ordenada por Sara. El momento más doloroso en la vida de Ismael fue sin duda su expulsión, un acto ordenado por Sara y aceptado por Abraham con gran pesar. Este rechazo no solo lo separó físicamente de su hogar, sino que también lo colocó en una situación de vulnerabilidad extrema. En Génesis 21:14 se describe cómo Abraham, a pesar de su amor por Ismael, se vio obligado a cumplir con la demanda de Sara. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Este acto de despedida simbolizó no solo un alejamiento físico, sino también un aparente abandono de la promesa. La expulsión de Ismael puede interpretarse como un símbolo del rechazo y la marginación que a menudo enfrentan aquellos que son considerados menos importantes en la narrativa divina. Sin embargo, la historia de Ismael no es solo una de rechazo, sino también de redención y supervivencia. A pesar de ser enviado al desierto con recursos limitados, Dios no abandonó a Ismael ni a su madre Agar. En un momento de desesperación, cuando parecía que la muerte era inminente, Dios escuchó el llanto del muchacho y respondió con una intervención divina.
Génesis 21:17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Este acto de intervención divina subraya que, aunque Ismael fue rechazado por su familia, no fue olvidado por Dios. El ángel de Dios no solo calmó a Agar, sino que también le mostró un pozo de agua, asegurando la supervivencia de ambos en el desierto. Este episodio revela un tema recurrente en la Biblia: Dios escucha y responde a los marginados y olvidados. La supervivencia de Ismael en el desierto no solo fue un milagro, sino también una reafirmación de la promesa de Dios de que él también sería el padre de una gran nación. La expulsión de Ismael es una de las historias más conmovedoras de la Biblia, que resuena con aquellos que han experimentado rechazo o marginación. Sin embargo, también es una historia de esperanza y redención, que nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente, escuchando y dispuesto a intervenir. A través de Ismael, aprendemos que las promesas de Dios no están limitadas por las circunstancias humanas y que Él siempre cumple su palabra, incluso cuando todo parece perdido. Ismael, el conflicto con Isaac. El conflicto entre Ismael e Isaac es uno de los episodios más intrigantes y significativos en la narrativa bíblica. Aunque la Biblia no detalla extensamente la relación entre los dos hermanos, se menciona un incidente crucial que revela la tensión entre ellos. En Génesis 21:9 se narra cómo Sara observó a Ismael burlándose de Isaac, lo que provocó su ira y el posterior destierro de Ismael, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a Abraham, se burlaba. Este simple acto de burla fue interpretado por Sara como una amenaza para la posición de Isaac como heredero legítimo. Este conflicto es emblemático de la tensión que a menudo existe entre hermanos, especialmente cuando hay una percepción de competencia por la herencia o el favor paterno. La burla de Ismael, aunque aparentemente inofensiva, desencadenó una serie de eventos que culminaron en su expulsión. Este episodio también subraya la fragilidad de las relaciones humanas y cómo los pequeños actos pueden tener grandes repercusiones en la historia. La rivalidad entre Ismael e Isaac no fue solo un conflicto entre hermanos, sino también un reflejo de la división que surgiría entre sus descendientes. El conflicto entre los hermanos también simboliza una lucha más amplia entre las promesas de Dios y las realidades humanas. Mientras que Isaac era el hijo del pacto, Ismael era el hijo de la carne, nacido de la decisión de Sara y Abraham de intentar cumplir la promesa de Dios por sus propios medios. Esta diferencia en su origen subraya la tensión entre la promesa divina y la acción humana. A pesar de la rivalidad, ambos hijos estaban destinados a cumplir un propósito en el plan de Dios, aunque sus caminos serían muy diferentes. Finalmente, el conflicto entre Ismael e Isaac nos recuerda que las relaciones humanas están llenas de complejidades y desafíos. Sin embargo, también muestra cómo Dios puede utilizar incluso nuestras luchas y conflictos para cumplir su propósito. La historia de Ismael e Isaac es un recordatorio de que, aunque podemos enfrentar tensiones y divisiones, Dios tiene un plan más grande que supera nuestras diferencias y utiliza cada situación para su gloria. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. La supervivencia en el desierto, el milagro del pozo de agua. La expulsión de Ismael y Agar al desierto parecía una sentencia de muerte. Con solo un odre de agua y un poco de pan, sus probabilidades de sobrevivir eran mínimas. El desierto de Berseba era un lugar inhóspito, sin sombra ni agua, y pronto se quedaron sin provisiones. En medio de esta desesperación, Agar, incapaz de soportar la idea de ver morir a su hijo, lo dejó bajo un arbusto y se alejó para llorar a distancia. Este momento es uno de los más conmovedores de la historia de Ismael, un ejemplo de la desesperanza humana frente a la adversidad extrema. Sin embargo, en este momento de angustia, la intervención divina cambió el curso de sus vidas. Dios escuchó el llanto de Ismael, y un ángel del Señor llamó a Agar desde el cielo, diciéndole que no temiera, porque Dios había escuchado la voz del muchacho.
En Génesis 21:19, se narra cómo Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio un pozo de agua, y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Este milagro no solo salvó sus vidas, sino que también confirmó una vez más la fidelidad de Dios a su promesa. El pozo de agua en el desierto no fue solo un recurso físico, sino un símbolo del sustento divino en tiempos de necesidad. En la Biblia, el agua a menudo simboliza vida, purificación y provisión divina. El hecho de que Dios proveyera agua en el desierto para Ismael y Agar es un poderoso recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más difíciles, Dios está presente y dispuesto a proveer lo que necesitamos. Este milagro del pozo se convierte en un punto de inflexión en la vida de Ismael, asegurando su supervivencia y la continuación de la promesa de Dios. Este episodio también resalta la importancia de la fe y la dependencia en Dios. Agar, aunque desesperada, obedeció la voz del ángel y buscó el pozo de agua, lo que resultó en la salvación de ambos. La historia de Ismael en el desierto es una lección de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios provee de maneras inesperadas. Es un recordatorio de que las promesas de Dios son seguras y de que Él siempre está dispuesto a intervenir en nuestras vidas, incluso en las situaciones más desesperadas. El destino de Ismael, un arquero en el desierto. Después de su milagrosa supervivencia en el desierto, la vida de Ismael tomó un nuevo rumbo. Creció en el desierto de Parán, lejos de la civilización y de la familia de Abraham. Este entorno salvaje y hostil moldeó a Ismael en un hombre fuerte e independiente, un sobreviviente que aprendió a valerse por sí mismo en un mundo que no le ofrecía nada. En Génesis 21:20 se dice que Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Ismael se convirtió en un experto arquero, una habilidad que no solo simbolizaba su destreza física, sino también su capacidad para sobrevivir y prosperar en medio de la adversidad. El arco y la flecha, en la cultura antigua, eran herramientas de caza y defensa, representando la autosuficiencia y la habilidad para proveer en un entorno difícil. La vida en el desierto no era fácil, pero Ismael, con la protección y bendición de Dios, se adaptó y floreció. Su habilidad como arquero también puede interpretarse como un símbolo de la lucha constante y la resiliencia que caracterizaron su vida. Ismael no solo sobrevivió en el desierto, sino que prosperó, construyendo una vida para sí mismo y eventualmente para su descendencia. El hecho de que Ismael viviera en el desierto y se convirtiera en un arquero subraya la distancia física y simbólica entre él y el resto de la familia de Abraham. Mientras Isaac crecía bajo la protección y el favor de su familia, Ismael se desarrollaba en un entorno completamente diferente, donde la autosuficiencia era esencial para la supervivencia. Esta separación, sin embargo, no significaba que Dios hubiera abandonado a Ismael. Al contrario, Dios estaba con él, guiándolo y protegiéndolo mientras crecía y se convertía en el hombre que lideraría su propia nación. El destino de Ismael en el desierto es un recordatorio de que Dios puede utilizar cualquier circunstancia, por adversa que sea, para cumplir su propósito. La vida de Ismael, marcada por la lucha y la autosuficiencia, también muestra cómo Dios cuida de aquellos que parecen estar olvidados por los demás. A través de su experiencia en el desierto, Ismael se preparó para ser el padre de una gran nación, cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Las 12 tribus de Ismael, el cumplimiento de la promesa divina. La promesa de Dios a Abraham de que Ismael sería el padre de una gran nación se cumplió a través de sus 12 hijos. En Génesis 25, 13-16, se enumeran los nombres de los hijos de Ismael, quienes se convirtieron en príncipes de sus propias tribus, y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de sus descendencias: el primogénito de Ismael, Nebayot, luego Sider, Apeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Cada uno de estos príncipes gobernó sobre su propio territorio, cumpliendo así la promesa de Dios. Estas 12 tribus no solo representan la descendencia de Ismael, sino también el cumplimiento tangible de la promesa divina.
A pesar de las circunstancias difíciles de su vida, Ismael fue bendecido con una numerosa descendencia, cada una de las cuales desempeñó un papel importante en la historia de las naciones del Medio Oriente. Los nombres de estos príncipes se mencionan en la Biblia, subrayando la importancia de su legado. Esta multiplicación de la descendencia de Ismael es un testimonio de la fidelidad de Dios a su palabra y un recordatorio de que sus promesas siempre se cumplen, sin importar las circunstancias. Las tribus de Ismael se establecieron en diferentes partes del desierto de Arabia, y sus descendientes se convirtieron en pueblos nómadas que jugaron un papel crucial en la historia de la región. A lo largo de los siglos, estas tribus mantuvieron su identidad y tradiciones, transmitiendo el legado de Ismael de generación en generación. Esta permanencia de las tribus de Ismael es un reflejo del poder y la influencia que Dios le otorgó a su descendencia, cumpliendo la promesa de que sería el padre de una gran nación. El surgimiento de estas 12 tribus también simboliza el impacto duradero de Ismael en la historia. A través de sus hijos, Ismael dejó un legado que perduró mucho más allá de su vida, cumpliendo la promesa de Dios de una manera que resonó a lo largo de la historia. La historia de las tribus de Ismael es un recordatorio de que, aunque a veces podamos sentirnos olvidados o marginados, Dios tiene un plan para nuestras vidas que se cumple de maneras inesperadas y poderosas. La conexión con Mahoma, el linaje de Ismael y el Islam. Una de las conexiones más significativas entre Ismael y la historia posterior es su relación con el Islam. Según la tradición islámica, Ismael es considerado un antepasado directo del profeta Mahoma, y su linaje se remonta a través de los árabes ismaelitas. Esta conexión ha hecho que Ismael sea una figura clave en la fe islámica, donde se le considera el hijo legítimo de Abraham y un profeta por derecho propio. El Corán menciona a Ismael en varias ocasiones, destacando su obediencia y su papel en la construcción de la Kaaba junto a su padre Abraham. El linaje de Ismael a través de los árabes se ve como el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer de él una gran nación. En la tradición islámica, se cree que Ismael y su madre Agar fueron guiados por Dios a la Meca, donde Dios proveyó un manantial de agua conocido como el Pozo de Zamzam. Este pozo, según la creencia islámica, es un símbolo de la misericordia de Dios y ha sido un lugar sagrado para los musulmanes desde entonces. La Kaaba, que se encuentra en la Meca, es el sitio más sagrado del Islam y se dice que fue reconstruida por Abraham e Ismael como un acto de devoción a Dios. La conexión entre Ismael y el Islam no solo refuerza su importancia en la historia religiosa, sino que también muestra cómo su legado ha perdurado a través de los siglos. A través de su linaje, Ismael se convierte en una figura central en una de las principales religiones del mundo, cumpliendo la promesa de Dios de que sería el padre de una gran nación. Esta conexión también subraya la interrelación entre las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, todas las cuales reconocen a Abraham como una figura patriarcal y a Ismael como un importante descendiente. El papel de Ismael en el Islam también resalta la importancia de la fe y la obediencia a Dios. A pesar de las dificultades que enfrentó en su vida, Ismael se mantuvo fiel y confiado en la promesa divina, lo que resultó en un legado que ha influido en millones de personas a lo largo de la historia. La historia de Ismael en el Islam es un recordatorio de que, independientemente de nuestras circunstancias, la fe en Dios puede llevarnos a cumplir un propósito más grande y dejar un impacto duradero en el mundo. El legado de Ismael, un puente entre naciones. El legado de Ismael es vasto y multifacético, abarcando no solo su descendencia directa, sino también su papel como un puente entre diferentes naciones y religiones. Como padre de 12 tribus y ancestro del profeta Mahoma, Ismael ha influido en la historia de varias civilizaciones y continúa siendo una figura de gran importancia tanto en la tradición bíblica como en la islámica. Este legado es un testimonio de la promesa de Dios de que Ismael sería una gran nación y de cómo esa promesa se ha cumplido de manera compleja y profunda. Ismael representa la intersección de las tres religiones monoteístas principales, el judaísmo, el cristianismo y el islam. A través de su conexión con Abraham, Ismael es una figura que une a estas tradiciones, a pesar de las diferencias teológicas que existen entre ellas. Su historia es un recordatorio de que, a pesar de las divisiones que a menudo surgen entre diferentes grupos religiosos, hay un punto de origen común que puede servir como base para el entendimiento y el diálogo.
Ismael, como hijo de Abraham, es una figura que tiene el potencial de unir, en lugar de dividir. El impacto de Ismael en la historia no se limita a la religión, también ha influido en la política, la cultura y la identidad de las naciones descendientes de él. Las tribus árabes, que rastrean su linaje hasta Ismael, han jugado un papel crucial en la historia del Medio Oriente y han sido fundamentales en la expansión del Islam por todo el mundo. Esta influencia continúa hasta el día de hoy, subrayando la relevancia duradera de Ismael y su legado en la formación de la identidad y la cultura de millones de personas. Finalmente, el legado de Ismael es un recordatorio de la promesa inquebrantable de Dios y de cómo su plan se lleva a cabo a través de generaciones. A pesar de los desafíos y las adversidades que enfrentó, Ismael se convirtió en el progenitor de una gran nación, cumpliendo así la palabra de Dios. Su historia nos inspira a confiar en el plan divino, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradictorias o difíciles. A través de Ismael, vemos cómo Dios puede tomar lo que parece ser un destino desafortunado y convertirlo en una fuente de bendición y propósito para muchas generaciones. Si les ha gustado este video, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares que también aman explorar estos profundos temas bíblicos. Y lo más importante, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos mucho más contenido inspirador y educativo sobre las historias y enseñanzas de la Biblia, y no querrán perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.